Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 14 y vamos a continuar con la serie de capítulos que denuncian y que advierten al pueblo de Israel todas las adversidades y las implicaciones que tienen para el país. Vamos hoy a enfrentarnos a una de las primeras realidades prácticas que va a tener el pueblo de Israel en su economía. En la región donde se está dando el mensaje de juicio y de advertencia de castigo, es una región que su economía se fundamenta básicamente en la agricultura. Es una región donde es indispensable la lluvia, donde todos los animales, los ganados y la agricultura depende exclusivamente de la lluvia, y Judá y Jerusalén e Israel entera van a comenzar a sentir la mano dura de Dios, trayendo castigo para ellos a través de su propia agricultura, de sus propios cultivos y las cosechas. Jeremías capítulo 14, versículos 8 y 9, quiero que vayamos allí. Dice: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puedes librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Nosotros estuvimos viendo en los capítulos anteriores que Jeremías predicó durante el reinado del rey Josías, que el rey Josías fue un hombre usado por el Señor para hacer algunas reformas, especialmente estructurales y algunas reformas políticas y algunas reformas religiosas un poco externas. En este momento ya Josías ha muerto, Jeremías ha quedado solo. Probablemente en esta época del reinado o de la enseñanza de Jeremías está gobernando el rey Joaquín. El rey Joaquín, durante su reinado, lo que hizo fue que hubiera un declive moral y espiritual y político en Israel, e Israel nuevamente estaba afrontando serias situaciones políticas y económicas, pero especialmente morales. En los capítulos anteriores vimos que el pueblo de Israel y Jeremías están clamando y diciendo: Dios está con nosotros. No lo vemos, no lo sentimos, queremos tener certeza si está con nosotros o no. Vimos en los capítulos anteriores que aunque el pueblo de Israel no lo expresara abiertamente, en su mente y en su corazón tenía la pregunta: ¿Dios está realmente con nosotros? Y esa es una pregunta que nosotros nos hacemos. Esa es una pregunta que muchos cristianos, especialmente en situaciones de dolor o de aflicción, se hacen. ¿Dios está conmigo? Si está conmigo, ¿por qué me acontece esto? Si Él está conmigo, ¿por qué me pasa esto o aquello? Y hoy nos vamos a enfrentar a una nueva realidad de pregunta, pero de pregunta un poco más irónica, un poco más atrevida, más sarcástica, frente a la presencia de Dios en medio de su pueblo. El versículo 8 y versículo 9, el profeta Jeremías le hace preguntas a Dios, y le hace preguntas un poco irreverentes, diciéndole: ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Usted es como un extraño para nosotros. Usted lo vemos como que lo vemos pasar de largo, como que viene y pasa la noche y continúa su camino y no se queda en medio de nosotros. Y luego en el versículo 9 dice: ¿por qué eres como un hombre atónito y como valiente que no puedes librar? Esas preguntas las está haciendo Jeremías, y Jeremías se les está formulando a Dios. Y recordemos que no es solo Jeremías el que le ha hecho preguntas así un poco osadas a Dios sobre su cuidado y sobre su presencia en medio del pueblo, sino que muchos hombres de Dios se atrevieron a hacer preguntas de esa índole. Los salmistas fueron unos de los que escribieron así, haciéndole preguntas a Dios muy osadas y muy fronteras, diciéndole: a ver, tú estás, no te vemos, no te sentimos, queremos tener confianza y resultados y certeza de que estás con nosotros. Pero el mismo profeta en el versículo 9 termina respondiendo y diciendo: sin embargo, tú estás entre nosotros. Y ese es el título de la predicación de hoy: tú estás entre nosotros. Porque, queridos hermanos, sea que nosotros sintamos a Dios, lo veamos, sea que creamos o no, sea que experimentemos su presencia o no, sea que estemos pasando situaciones de dolor, de angustia o de adversidad, sea eso o no, Dios está con nosotros. La gran promesa, la gran verdad, el fundamento seguro sobre el cual podemos andar, sobre el cual podemos vivir y afrontar las circunstancias es: Dios está entre nosotros. ¿Ustedes pueden creer eso? Dios está entre nosotros, sea que yo lo crea o no, sea que yo lo viva o no, sea que me parezca o no, sea que esta semana me haya ido bien o no, Dios está entre nosotros. Emmanuel,
Emanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en medio de nosotros. Una de las verdades hermosas del carácter y del actuar de Dios en medio de su pueblo, no es solo que Dios está con nosotros, sino que Dios está entre nosotros. Dios está en medio de nosotros. El Salmo 46 dice eso, Dios está en medio de nosotros. Y este salmo también, este capítulo, que es un capítulo muy similar a la redacción de los salmos, dice Dios está entre nosotros. Es decir, no solo está con nosotros, no solo está por nosotros, está entre nosotros. Y esa es una de las verdades hermosas del Evangelio que nos dan mucha confianza y esperanza. Yo quiero que vayan conmigo a los primeros 9 versículos de este capítulo, del libro del profeta Jeremías, capítulo número 14. Los primeros 9 versículos. Tú estás entre nosotros a través de tu fiel provisión. Ese es el primer punto. Leamos los primeros 9 versículos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador tuyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Hay 2 situaciones que vamos a ver en esa primera parte del capítulo 14 de Jeremías. La primera situación es una situación real, visible, evidente para toda la nación, la sequía. Dice la Biblia que vino el tiempo de la sequía para Judá y para Jerusalén. Judá y Jerusalén habían sido advertidos por muchos momentos del juicio de Dios para ellos. Ellos habían sido advertidos, pero parece que ellos hacían caso omiso. Es muy probable que ellos pensaban que nunca iba a llegar el castigo de Dios. Es probable que ellos decían tantas advertencias y tantas advertencias, pues posiblemente este es uno más y no nos va a llegar el castigo que se nos anuncia. Dice la Biblia que vino la sequía. Primer aspecto de cómo Dios va a comenzar a tratar con su pueblo infiel. Dios va a comenzar a tratarles en asuntos en los cuales van a ser evidentes. No va a llegar primero la invasión de los babilonios. No van a llegar en primer lugar todos los soldados que van a destruir la ciudad y a destruir sus muros. En primer lugar van a llegar implicaciones para ellos que tienen que ver con la agricultura, con las cosechas, con los alimentos, con los animales. Esa es la primera realidad que ellos van a enfrentar. Recordemos, queridos hermanos, que el pueblo de Israel había afrontado sequías y hambrunas. Se cree que esta es la 13ª hambruna que afrontaba el pueblo de Israel desde su comienzo en la historia. El pueblo de Israel siempre fue castigado por Dios a través de hambrunas. Cuando hay sequías, hay carestía, ¿cierto? Porque los alimentos no se pueden cultivar, no hay tierra, no hay alimento, no hay agua, y entonces Dios comienza a tratar fuertemente con su nación. El pueblo de Israel enfrentó hambrunas desde las primeras épocas, ¿cierto? A través de Abraham, en Isaac, en Jacob, en José, en muchos momentos de la historia nosotros vamos a ver que ha habido hambre. Y muchas veces el pueblo de Israel tuvo que ir exiliado o viajar a otros lugares para tomar alimentos. Nosotros recordamos esas historias que las hemos leído y hemos visto toda la dureza o la gravedad del hambre. Queridos hermanos, cuando viene hambre y cuando viene carestía, nosotros comenzamos a sufrir. Una de las cosas que nos doblegan profundamente
y doblega nuestro orgullo y doblega nuestra ingratitud es el hambre y es la sed. A nosotros muchas veces no nos doblegan otras circunstancias, pero cuando nosotros afrontamos hambre o afrontamos sed, comenzamos a doblegarnos, comenzamos a humillarnos y comenzamos a valorar muchas cosas que antes no valorábamos. El pueblo de Israel está frente a una gran sequía. Es una sequía de tamaño monumental. Dice la Biblia que las tierras se han secado, que la tierra se ha resquebrajado, que los animales están muriendo de hambre, que aún algunos animales tienen crías, pero tienen que abandonar sus crías para no verlas morir de hambre y verlas morir de sed. ¿Se imaginan el dolor para muchas madres de animales que tienen que parir esos animales y abandonarlos porque no se atreven a verlos morir por la sed? Triste, ¿cierto? Dice la Biblia que la tierra no se puede cultivar, que los animales están muriendo de hambre, que los ricos de la ciudad envían a sus criados a las fuentes de agua a traer agua y no pueden volver sus criados con agua porque no hay agua para los ricos. ¿Se imagina cómo será para los pobres? No hay agua para nadie, la tierra se está secando, se está resquebrajando, los labradores dicen que se ponen las manos en la cabeza y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque sin agua no hay cultivo, sin agua no se puede arar, sin agua no hay alimento, no hay futuro, toda la nación está condenada a morir. ¿Saben qué hizo el pueblo de Israel cuando sintió esa gran sequía? Dice la Biblia que oraron. Comenzaron a orar. Y es importante que esta circunstancia ecológica invite al pueblo a orar. Ahora yo les pregunto, queridos hermanos, ¿debemos esperar una situación de esa magnitud para nosotros orar a Dios? ¿Es pertinente que nosotros esperemos que haya calamidad doméstica, un temblor, un terremoto, una hambruna, para nosotros humillarnos delante de Dios? No debemos esperar eso. Por lo menos el pueblo de Dios no debe esperar esas situaciones finales o tan graves para que se humille delante de Dios. El versículo 7 dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a orar. ¿Cómo fue la oración del pueblo? Dice, nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová. Es decir, nuestros pecados anuncian y advierten que es por esa razón que nos ha venido esa circunstancia. Ellos comenzaron a orar. Pero ¿saben cómo oró el pueblo de Israel? Señor, eso es por nuestro pecado. Reconocemos que esta situación climática, que esta situación agrícola nos viene a causa de nuestro pecado. Hasta allí, ¿cómo iba la oración? Iba bien, ¿cierto? Era real, era honesta esa oración, era cierta que la causa de la magnitud del castigo de Dios para ellos era por causa del pecado de la nación, que no se habían querido arrepentir. Continuemos en el versículo 7. Y dice, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Allí va bien la oración, allá comienza a variar. Si ellos reconocen que es por causa del pecado que les está pasando, ¿cuál sería el paso siguiente que debían dar en la oración? Señor, ten misericordia de nosotros, perdónanos, te suplicamos que nos perdones nuestros pecados frente a ti. Somos rebeldes, somos duros, somos infieles, por favor, ten misericordia de nosotros. Porque no solo sufrimos nosotros, sino toda la creación, todos los animales. Pero ¿hizo eso el pueblo de Israel en ese versículo? ¿Se arrepintió de sus pecados o solamente reconoció que era por su pecado? Solo dijeron por mi culpa, pero no dijeron, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. El versículo 7 comienza a cambiar el rumbo de la oración y comienzan ellos más bien a culpar a Dios de lo que les está pasando. Y comienzan ellos a acusar a Dios y decirle, bueno, pues tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de pacto, entonces queremos que actúe de acuerdo a lo que tú eres. Ellos hacen algo interesante, el pueblo, en cabeza de Jeremías, y es comienzan a poner en el fundamento para su oración el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y saben, queridos hermanos, eso es un llamado de atención para nosotros. Nosotros que somos una iglesia reformada, amamos profundamente el carácter de Dios en nuestra interpretación bíblica. Nosotros que somos una iglesia bíblica, no podemos hacer ninguna interpretación ni aplicación si no es a la luz del carácter de Dios. Y eso es bueno. Solo que ellos entendían el carácter de Dios en teoría,
pero en la aplicación se justifican en el carácter de Dios para no asumir su propia responsabilidad de arrepentimiento. Y ahí se equivocan. Nosotros podemos saber muy bien la doctrina, pero no poderla aplicar en nuestra propia vida. Y ese es un error. Nosotros podemos tener claro los 5 puntos del calvinismo. Nosotros podemos tener claro el carácter de Dios, pero no saber cómo aplicar ese carácter a nuestra vida, a las situaciones de la vida, a las circunstancias y a las adversidades. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Señor, esto nos viene por nuestro pecado, pero actúa por amor a ti mismo. El versículo 7, en su segunda parte, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. No dice nada de arrepentimiento del pueblo de Israel. Si ustedes miran el versículo, no dice que ellos se arrepintieron. Solamente dijeron, es que yo me porté mal. Pero no pasó más. Y hasta allí no hay perdón, hasta allí no hay reconciliación, hasta allí no hay una convicción profunda de que nuestras ofensas son frente a Dios y necesitamos arrepentir. No es suficiente que usted diga, yo me estoy portando mal. Eso no es suficiente. Ese es un primer paso en el arrepentimiento. Ese es un primer paso en la restauración. Pero si usted solamente llega a la conclusión diciendo, es que yo me porto muy mal, no ha hecho nada. Usted necesita, además de reconocer que se porta mal, decirle, Señor Jesús, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, lávame de mi miseria. Pero el pueblo de Israel no llegó a esa convicción, sino que solamente dice, Señor, hemos pecado contra ti. Y luego el versículo 9, parece que levantan su frente ante Dios en la oración, como la oración del fariseo, recuerdan en Mateo, y dice, Señor, es que usted nos abandonó. Nosotros estamos obrando mal, porque es que usted es como un visitante, un forastero, un extraño para nosotros, que se comprometió a cuidarnos en todas circunstancias, pero lo único que hace es perderse en la distancia. Nosotros lo vemos como un extraño. Nosotros lo vemos como si fuera un caminante ocasional que pasa. Nos damos cuenta que pasa, pero no nos damos cuenta que esté con nosotros. Queridos hermanos, ¿estaba entendiendo el pueblo de Israel el carácter perfecto de Dios? ¿Están ellos comprendiendo que Dios es un Dios omnipresente que está en todo lugar? Ellos no estaban comprendiendo la omnipresencia de Dios. No estaban comprendiendo la fidelidad de Dios. No estaban comprendiendo la permanencia de Dios en medio de su pueblo. Ellos solo dicen, usted se comprometió a cuidarnos y no vemos. Usted nos hizo muchas promesas y no vemos que esas promesas estén siendo cumplidas. Y tú debes actuar por amor a ti mismo. Miren qué interesante argumento del pueblo de Israel. Un argumento justificador e interesante. Ellos no le dicen, Señor, por amor a nosotros. Porque si ellos le dicen por amor a nosotros, ¿qué hubiera pensado ellos que Dios les hubiera respondido? Ustedes son un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, ustedes no se están comportando mal, ¿cómo que yo los voy a amar? Entonces, ¿qué les dice el pueblo de Israel? Por amor a ti mismo. Por amor a lo que tú eres, acude a socorrernos. Y está bien lo que ellos están diciendo, que es por amor a Dios mismo, que Dios actúa, pero está mal cuando ellos están fundamentando el actuar de Dios en lo que Dios es y no asumiendo que esa es una razón de juicio y que toda la sequía que están enfrentando es por el pecado de ellos y que eso implica arrepentimiento. El versículo 9 dice, Señor, tú eres un hombre valiente que no eres capaz de librarnos. Estamos atónitos, estamos sorprendidos, diciendo que tú eres tan valiente, tan poderoso, tan extraordinario, tan majestuoso, no puedas librarnos de la sequía. Miren cómo se invierten las cosas fácilmente. Porque el pueblo de Israel, que debiera estar de rodillas pidiéndole a Dios misericordia, de estar de rodillas diciéndole, Señor, perdónanos porque somos rebeldes y somos imprudentes frente a ti, más bien levanta su rostro, encara a Dios y le dice, Señor, no es que eres poderoso, no es que prometiste en la eternidad cuidarnos, no te vemos actuar a favor nuestro. Queridos hermanos, esa es una osadía de parte del profeta y de parte de todo el pueblo de Israel.
Pero es una osadía en la cual muchos de nosotros caemos con frecuencia. Señor, pues si tú eres poderoso, pues ayúdame. Pues si tú eres Dios, defiéndeme. Pues si tú estás conmigo, ayúdame. Y esa es una osadía terrible. Luego al final de ese mismo versículo, el profeta recapacita y termina diciendo, sin embargo, o no obstante, tú estás entre nosotros, oh Jehová, sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Esa parte final del versículo 9 nos ayuda a mostrar un poco la verdad absoluta del carácter de Dios. Dios está entre nosotros, es a Él a quien invocamos y por favor no nos desampare. Sin embargo, queridos hermanos, ¿el pueblo de Israel ya se arrepintió? ¿Han visto ustedes arrepentimiento? No, están dolidos por una circunstancia, están afectados por una circunstancia, pero se justifican frente a Dios. Tú estás entre nosotros, ayúdanos. Queridos hermanos, lo que ellos no pudieron ver en la primera parte del capítulo es que Dios efectivamente estaba entre ellos y la forma como podían ver el cuidado de Dios era a través del castigo y de la disciplina. Hebreos capítulo 12 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de alegría, causa de gozo, sino motivo de tristeza. Si a nosotros nos dicen, yo te amo mucho y te voy a disciplinar, ¿qué decimos? O es que yo te amo mucho, entonces te voy a echar del trabajo. O es que yo te amo mucho, entonces no te voy a dar comida hoy, o cosas así. Nosotros, ¿cómo vemos la disciplina? ¿Como un acto de amor? No podemos verla como un acto de amor porque nosotros somos humanos y pecadores y nosotros pensamos que la disciplina que viene de Dios o la disciplina a través de los medios que Dios ha establecido no es un acto de amor, sino que más bien es un castigo de alguien que no nos quiere y nos está tratando mal. Ellos no podían ver que Dios los estaba disciplinando. Sin embargo, nosotros que tenemos toda la historia, sabemos que Dios los estaba disciplinando. Y que aún en medio de la sequía, Dios es fiel. Que aún en medio de la hambruna, Dios es fiel. Que aún en medio de la reprensión fuerte y severa que ellos están teniendo, Dios es fiel. Que ellos no habían muerto. Estaban muriendo las crías de los animales. Se estaban secando los cultivos. Pero ¿estaban muriendo de hambre ellos? No estaban muriendo. ¿Por qué no habían comenzado a morir de hambre los judíos? Porque Dios nunca les dijo que iban a morir de hambre. Dios es fiel y la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace que tengamos alimento en nuestra mesa, seamos buenos o seamos malos. Eso hace parte de la fidelidad y de la providencia de Dios. Dios les había dicho que iban a morir a manos de los soldados invasores babilonios, pero nunca les dijo que iban a morir por sequía. Entonces ellos no estaban muriendo por la sequía. Ellos no estaban muriendo por la hambruna. Ellos estaban quejando por el primer aspecto de la disciplina de Dios, pero no podían ver que Dios estaba con ellos. Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Esta oración es prácticamente la que estaba haciendo el pueblo de Israel. Era la oración del fariseo. Y dice la Biblia que él oraba consigo mismo. Claro, no podía orar para Dios, porque Dios no acepta esa oración. Era para él mismo que se daba tranquilidad y acallaba su conciencia diciendo, Señor, yo no soy tan malo. Yo no me merezco todas estas circunstancias. Lo mismo está haciendo el pueblo de Israel. Y en el Salmo capítulo 44, versículo 23 al 26, vamos a ver cómo el salmista también se enfrenta a Dios con preguntas muy retadoras. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la muerte, hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia.
¿Qué le dice el salmista a Dios en estas preguntas tan retadoras? Señor, usted está dormido. Levántese, por favor. Venga y dése cuenta de lo que nos acontece. Ayúdenos, o si no vamos a morir. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿tenemos el permiso nosotros de dirigirnos a Dios de esa manera? ¿Tienen el permiso nuestros hijos de dirigirse a nosotros como padres de esa manera? ¿Tenemos el permiso nosotros, que somos súbditos o empleados, dirigirnos de esa manera a nuestras autoridades, a nuestros jefes, a nuestros patronos? No. ¿Por qué lo hace el salmista? ¿Por qué lo hace Jeremías? ¿Está permitido? No está permitido. Aunque ellos lo hagan en el momento de dolor, en el momento de la aflicción, son preguntas muy retadoras. Son preguntas donde yo me enfrento a Dios y le digo, Señor, levántese, haga algo por mí, ayúdeme. ¿No se da cuenta de lo que me está pasando? Por favor, no se duerma, despiértese, no se vaya, no se esconda, míreme a la cara y respóndeme. Eso es lo que le dice el salmista, no esconda su rostro, deme la cara, yo quiero saber por qué no me defiende. Preguntas muy retadoras, muy osadas, y luego termina diciéndole, por causa de tu misericordia, defiéndenos. Si nosotros vemos otro salmo, el Salmo 74, versículos 1 al 23, yo quiero que ustedes vayan, me acompañen y lo leamos desde esta clave de lectura. Dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es el Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Levanta, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Salmo de reclamo. Salmo donde se le hacen preguntas a Dios y se le dice, Señor, no nos dé la espalda, no nos olvides. El profeta Jeremías está en una situación similar, diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no nos defiendes? Sin embargo, como ya lo dijimos, Dios está entre nosotros. A pesar de las circunstancias, a pesar de que no podamos orar adecuadamente, Dios está entre nosotros, no solo por su fidelidad, sino también por su protección. Versículos 10 al 16. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar
y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová. He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni los mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén, por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre, a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Los versículos del 10 al 16 comienza Dios a responder. Dios no necesita defenderse. Dios no necesita ponerse en tela de juicio frente al pueblo con su argumentación. Pero ¿saben cómo comienza Dios a defender, a explicar al pueblo de por qué está aconteciendo esta situación? Versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Si ustedes notan, es diferente como Dios se va a dirigir en este momento, como se ha dirigido en otros capítulos anteriores, cuando Dios se ha dirigido mi pueblo. ¿Cómo se refiere aquí en este versículo? Este pueblo. ¿Está Dios defendiéndose? ¿Está Dios furioso? ¿Está Dios diciendo, cómo ve Dios a ese pueblo? Es mi pueblo. Sin embargo, actúan como si fuera cualquiera, como si fuera un pueblo sin conocimiento. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Esos, o ellos, o estos, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, no se acordará de la obra de sus manos, sino que se acordará de su maldad y castigará sus pecados. Ellos probablemente en la primera parte del capítulo pensaron que ya habían orado a Dios, ya habían reconocido sus pecados y las cosas estaban bien. Sin embargo, recordemos que en la primera parte, aunque reconocieron sus pecados, no se arrepintieron. Y por eso Dios introduce esta sección del capítulo diciendo, este pueblo se deleita en vagar y no dieron reposo a sus pies. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios está denunciando o poniendo al descubierto con relación al pueblo de Israel? Que están vagando, que están caminando, deambulando de un lado para otro, buscando lo que no se les ha perdido, que están comprando dioses falsos, adquiriendo enseñanzas falsas, yendo detrás de un profeta a otro, escuchando falsedades y no se quedan quietos, no están tranquilos, cómodos en el lugar donde Dios les ha puesto. Saben, queridos hermanos, ese es un mal indicador. Cuando una persona comienza de un lado para otro, ese es un mal indicador. Cuando usted se sienta en un puesto y no logra estarse en un puesto tranquilo. Cuando usted tiene un trabajo y no logra estar en un trabajo tranquilo. Cuando usted está en su casa y no se siente si está tranquilo y cómodo, ese es un mal indicador. ¿Qué dice la Biblia del pueblo de Israel? Ellos se deleitan en vagar, es decir, van de un lado para otro y dice, y no dan reposo a sus pies. Cuando nosotros o alguien de los nuestros comienza de un lado para otro, debemos preocuparnos. Porque no es adecuado, no es sano eso. Dios nos pone en un lugar para que permanezcamos en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos pone en una iglesia, nos pone en una familia, nos pone en trabajo, nos pone en estudios, para que nosotros permanezcamos en esos lugares. Ese es el plan perfecto de Dios. Y si Dios nos mueve, bueno, es Dios el que nos mueve. Pero nosotros no debemos ir de un lugar para otro, vagando, divagando, porque Dios va a denunciar eso. ¿Por qué el pueblo de Israel iba de un lugar para otro y estaban deambulando? Porque ellos estaban queriendo escuchar profetas que les alimentaran lo que ellos anhelaban escuchar.
Ellos estaban detrás de maestros y de enseñanzas que les dijeran lo que ellos quisieran. Por eso Dios comienza a decirles, yo voy a castigar sus pecados. Parece ser que Jeremías quería insistir en orar. Y es la segunda oportunidad en el estudio de este libro de Jeremías que Dios le dice a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. Por favor, ahórrese sus palabras, no ore más, no ruegue más, no pida por ellos para bien. Dice, si ellos ayunan, yo no oiré. Y si ofrecen holocaustos y ofrendas, no las aceptaré, sino que las consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Miren la posición en la cual está Jeremías. Jeremías dice, bueno Señor, tú vas a derramar tu ira sobre esta nación, entonces no me queda más sino orar. Pero ¿saben cómo pretendía orar Jeremías a estas horas del partido? Señor, cuida esta nación, guárdala de todo mal y que a esta nación y a esta ciudad le vaya bien. Así pretendía orar Jeremías. Jeremías, aunque es el profeta y comprende el corazón de Dios en lo que está anunciando, no entiende cómo debe orar. Jeremías iba a orar, Señor, ten misericordia de esta nación, cuídalos, guárdalos y que nada mal les pase. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? No ores por esta nación para bien. Si vas a orar, ore para mal, pero no ore para bien. No ore para que les vaya bien. No ore para que no les pase nada. No ore para que tengan casa, carro y beca, porque no va a acontecer eso. No oren para que no se enfermen y no se mueran y no se queden sin trabajo. No oren por eso, porque no va a acontecer eso, porque ciertamente yo me acordaré de su maldad y castigaré sus pecados. Dios está airado con su nación. Dios está airado con su pueblo y aún con el profeta Jeremías y le reclama y le recrimina y le dice, no ruegues por este pueblo para bien. ¿Cómo debía orar Jeremías en este momento? Jeremías debía orar, Señor, haz que esta nación se arrepienta de sus pecados. Señor, haz que estos profetas y sacerdotes que están en Jerusalén se arrepientan de sus pecados y tengan temor tuyo y te sirvan. Pero no era así como Jeremías pretendía orar. Jeremías iba a orar, Señor, que la sequía cese, que haya lluvia y cosechas, y que los animales no se mueran de hambre, y que todos vivamos bien. Y esa es la oración que muchos de nosotros hacemos. Y esa es la oración que muchos queremos que se haga por nosotros. Cuando estamos en trabajo y pedimos oración, ¿qué es lo que esperamos que se ore por nosotros? Bueno, que Dios nos provea un trabajo, y un trabajo donde ganemos más y trabajemos menos. Pero casi nunca decimos, hermanos o iglesia, oren por mí, que si yo estoy en pecado, Dios muestre mi pecado y lo saque a la luz. Que si yo me quedé sin trabajo porque soy negligente, Dios me enseña a ser un hombre responsable y valiente, y que yo te tema y te sirva. ¿Oramos así o no? ¿No? Siempre oramos para bien. Y es la segunda vez que Dios le dice a Jeremías, no ore por este pueblo para bien. Ahora, entonces, podemos llegar a una conclusión. Bueno, entonces, no oremos. Pues si no hay que orar, no oremos. ¿Esa es la conclusión correcta que debemos llegar? No, queridos hermanos. No podemos decir, bueno, pues si Dios dice que no roguemos, yo hoy aprendí que no debo orar. Si ustedes aprenden eso, aprenden mal. Porque lo que debemos aprender es que sí hay que orar y hay que rogar. Pero hay que comprender cuál es el motivo de la oración. En este momento debemos orar, Señor, perdónanos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra maldad, y si tú tienes que enviar tu juicio, y si tienes que enseñarnos, si tienes que escarmentarnos con dureza, hazlo, Señor, porque lo necesitamos. Si tú tienes que traer disciplina, enfermedad, carestía, hambre, aún muerte y dolor, tráelo, Señor, sobre nosotros. Si es necesario, lo queremos aprender a recibir, porque queremos honrarte y queremos conocerte y queremos caminar en tus caminos. ¿Oran ustedes así? ¿Oramos así por nuestros hijos? No oramos así. Nosotros siempre queremos orar para bien. Por eso la falsa teología de la prosperidad abunda en el mundo. Por eso los santuarios, los lugares, los auditorios donde se predica la falsa teología de la prosperidad están repletos. ¿Por qué? Porque allá siempre se habla para bien.
te va a ir bien, trabajo, salud, aumentos, viajes, vacaciones, pero no es eso el propósito central del Evangelio. Miren cómo reacciona Jeremías. Señor Jehová. Entonces, ¿qué hago? Si no puedo orar así, entonces, ¿qué hago? Y comenzó a balbucear el profeta. Y él le dice, falsamente profetizan los profetas de Israel. Parece ser que Jeremías llegó a un momento de confrontación en su ministerio. No sabemos cuántos años llevaba él profetizando. Parece ser que Jeremías está hablando y son oídos sordos todo el pueblo de Israel. Pero Jeremías está observando diligentemente que los falsos profetas que están a su alrededor hablan otras cosas. ¿Y qué dice la gente cuando escucha a los otros profetas de Israel? Palabra de Dios. Y muchos seguidores de Jeremías comienzan a irse tras esos falsos profetas. Y muchos otros dicen, no nos gusta el discurso de Jeremías. Juicio, castigo, maldad. No puede ser tan malo. Y se iban tras los otros profetas y Jeremías comienza a confrontarse y dice, entonces, ¿será que toca cambiar la oración? ¿Será que es pertinente cambiar el discurso para ver si no me quedo tan solo? Y comienza a tener una tentación que muchos de nosotros tenemos. ¿Será mejor irme para otra iglesia donde prediquen un evangelio diferente, pero que me vaya bien? ¿Será mejor irme donde hayan milagros y sanidades y portentos falsos, donde me manipulen, donde me utilicen, pero que yo tenga dinero y me sienta útil y me sienta el centro de atención? Jeremías le dice, Señor, yo estoy orando así porque estoy viendo los otros profetas que profetizan otras cosas y les va bien. Y el Señor le responde, versículo 14, Jeremías, no mires a ellos, porque falsamente profetizan esos profetas en mi nombre. Yo ni los envié, ni les mandé, ni les hablé. ¿Le quedó claro, Jeremías? Todos estos otros que abundan en el mercado, que dicen cantidad de cosas atractivas y halagüeñas y que los siguen multitudes de personas y que son famosos y que se enriquecen y que son mercaderes del Evangelio, ni los llamé, ni los mandé, ni los envié. Y termina diciéndole el Señor, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Porque así ha dicho Jehová sobre estos profetas. Y comienza Dios a darle la sentencia para estos profetas. Jeremías posiblemente fue confortado y confrontado con lo que el Señor le dice. Jeremías, muchos que abundan en el mercado no son enviados míos. Usan mi nombre, usan mi palabra, pero ni los envié, ni les hablé. Adivinan, sueñan, especulan, deliran, alucinan sobre cosas que no ven, ni conocen, ni saben. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jeremías? Posiblemente fortalecido con ese regaño, ¿cierto? Amoroso pero firme de Dios. Jeremías, no pienses que ellos están obrando bien. No piense que porque prosperan económicamente están bien. No piense que porque otros hablan cosas atractivas y los siguen multitudes están en la verdad. No piensen eso. Y luego Dios le da una sentencia, que es una sentencia muy terrible para esos profetas. Dice, profetiza sobre ellos, espada y hambre vendrá sobre ellos. Serán consumidos todos estos profetas, y no solo ellos que profetizan mal, sino que también sus mujeres, sus hijos y sus hijas serán destruidos a espada y serán muertos terriblemente. Y no solo morirán, sino que no habrá quien los sepulte. Queridos hermanos, Dios está entre nosotros. No importa si hay grandes movimientos emocionales, no importa si hay grandes multitudes, Dios está entre nosotros, entre nuestras familias, entre nuestros hogares. Dios está en medio de su iglesia, en medio de sus hijos, que fielmente caminan, aún con muchas incomprensiones. Dios está en medio de las familias que le temen, aunque tengamos preguntas y aunque tengamos dudas. Dios está entre nosotros, para darnos seguridad, para darnos confianza, para darnos protección.
¿Quiénes son los que van a morir a espada? Sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y no va a haber quien los sepulte. ¿Son los creyentes? ¿Es el remanente? ¿Es el pueblo escogido de Dios preservado por gracia? No, hermanos, son los falsos maestros, los que alucinan y adivinan y le dicen a la gente cualquier cantidad de engaños mentirosos. Todos ellos van a morir, y sus familias también, y no van a poder prevalecer. Y en tercer lugar, Dios está entre nosotros, porque Él tiene cuidado y nos perdona. Versículos 17 al 22. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. El tono final del capítulo es un tono mucho más melancólico. Hay mucha más contrición en el profeta, considerando lo que viene, tanto para ellos como para los falsos profetas y sacerdotes. Y comienza esta sección en el versículo 17, donde Dios le dice a Jeremías que le diga al pueblo esta palabra, y la palabra es: derramen sus lágrimas noche y día, y no cesen de llorar, porque voy a quebrantarlos con un quebrantamiento muy doloroso. Miren que es muy importante ver cómo Dios está actuando y ver la pedagogía de Dios en su trato con su pueblo. El pueblo comienza en primer lugar encarando a Dios y diciéndole: bueno, ¿estás o no estás? No se esconda de nosotros, denos la cara y díganos si está o no. Y Dios no enfrenta a Jeremías de la misma manera. ¿Ustedes creen que Dios lo hubiera podido hacer igual? Claro que sí. Y mucho más fuerte, porque Dios es soberano y perfecto. Pero Dios no lo hizo así. Dios le responde con un tono suave, con un tono apacible y tranquilo. Luego, la segunda parte, Dios comienza a decirles: estos siguen a falsos hombres y a falsos profetas, y para ellos hay destrucción severa, para ellos no hay oportunidad, ellos van a morir a filo de espada y sus familias, y no van a tener la dignidad de ser sepultados. Pero luego, en la parte final, comienza a decir qué va a hacer con su propio pueblo, con sus hijos, con aquellos a quienes en la parte anterior del capítulo dice: este pueblo abusivo, intemperante, fastidioso conmigo, ahora va a comenzar a dirigirse a ellos y les dice: lloren, quebrántense, arrepiéntanse. Básicamente, el tono de la tercera parte de este capítulo es: arrepiéntanse, quebrántense delante de mí, porque va a haber muchos muertos a espada, porque tantos sacerdotes y profetas falsos que vagan y que no entienden morirán a espada, y ustedes los verán. El versículo 19 dice: has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma a Sión. Comienza el versículo 19 en una serie de preguntas que son preguntas retóricas, pero que no son preguntas tan arrogantes como las preguntas de la primera parte del capítulo. Son preguntas más donde diciéndole: Señor, todavía tenemos una oportunidad. Señor, disculpa por todo lo que hemos hecho y te hemos dicho y cómo te hemos respondido y reaccionado. Señor,
¿Será que nos vas a desechar enteramente? ¿Será que nos vas a aborrecer por lo que somos y por lo malos y pecadores que nos comportamos delante de ti? Señor, ¿será que no hay remedio para nosotros o aún tienes remedio para nosotros? Reconocemos, versículo 20, oh Jehová, nuestra impiedad. Las preguntas del versículo 19 son las preguntas de un hijo que hace a su padre. Y es muy importante esto, porque el pueblo de Israel, los elegidos, el remanente, aún comprende que hay oportunidad. Y aún en medio de todo lo que Dios ha dicho de juicio para ellos y en medio de la sequía, ya no están tan interesados en la sequía, en sus cosechas, en su ganado. Ellos ahora comprenden que lo más importante no es si hay agua, si hay alimentos, si los campos están verdes, si hay fruto. Ellos comprenden que lo más importante es si están en paz con Dios. Y la tercera parte del capítulo muestra eso. Y ellos se dirigen como unos hijos regañados frente a su papá. Como un hijo que ha sido reprendido por su padre o por su madre y se dirigen ante Dios diciéndole, papá, perdón, ¿todavía me amas? ¿Todavía puedo sentarme contigo? ¿Todavía puedo dirigirte la palabra? ¿Has desechado enteramente a Judá? Y el versículo 20 comienza un proceso de confesión de pecados y de arrepentimiento, que esperábamos verlo antes y no se había visto. Reconocemos. ¿Quién está reconociendo aquí? ¿Jeremías? Ya no es solo Jeremías el que está rogando. No sabemos si Jeremías estaba usando o tomando el lugar del pueblo, o si es que ya al lado de Jeremías hay una pequeña congregación, un pequeño grupo de personas orando y diciendo, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Miren qué importante, en la primera parte le dicen, Señor, por amor a ti mismo, sálvanos. Y ahora dicen, nosotros hemos pecado, pero no solo nosotros. ¿Quiénes más? Nuestros padres. ¿Recuerdan que ese era el reclamo de Dios en todos los capítulos anteriores? Todo el pueblo de Israel había pecado desde la antigüedad, pero ellos no reconocían. Ahora el pueblo de Israel, dirigido por Jeremías, dicen, reconocemos que nosotros hemos pecado y también nuestros antepasados. Se remontan a los padres, no solo sus padres biológicos, sino los patriarcas del pueblo de Israel, en los cuales Dios estableció su pacto. Contra ti hemos pecado, por amor de tu nombre no nos deseches, ten misericordia de nosotros. Básicamente el versículo 21 lo que está diciendo es, Señor, ten misericordia de nosotros. No nos deseches, no nos abandones, danos una oportunidad. Hemos pecado contra ti, ¿aún tienes el remedio para nosotros? ¿Aún tenemos la oportunidad de acercarnos a ti y pedir misericordia? Esa primera parte se pone en ellos frente a Dios diciendo, somos pecadores, somos rebeldes, somos impíos, nosotros y nuestros padres, no nos deseches, ten misericordia de nosotros. Y luego la parte final del versículo 21 dice, ni deshonres tu glorioso trono, acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Si ustedes revisan lo que se dijo en la primera parte, y lo que se dice en la parte final es diferente. En la primera parte ellos dicen, contra ti hemos pecado y punto. Pero aquí dicen, contra ti hemos pecado nosotros y nuestros padres, somos unos impíos, somos unos infieles, por favor no nos deseches, ten misericordia de nosotros. Ellos llegaron al punto esperado, el arrepentimiento. ¿Y ustedes qué creen que sucede cuando hay arrepentimiento genuino? ¿Qué pasa cuando Dios produce arrepentimiento en nosotros? Podemos disfrutar las delicias del perdón, las maravillas de la gracia de Dios. Si ustedes miren por favor conmigo la última línea del versículo 21, dice, no invalides tu pacto con nosotros. En otras oportunidades, ¿sabe qué había hecho el pueblo de Israel? Señor, por amor a tu pacto. Tú hiciste un pacto, entonces cúmplalo. Pero ahora ellos dicen,
por amor al pacto que tú hiciste con nosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por amor al pacto eterno que tú hiciste, en el cual nosotros estamos como beneficiarios, en el cual nosotros estamos involucrados, por amor a ese pacto que manifiesta tu carácter y tu plan perfecto, pero que nos beneficia a nosotros, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿Y saben qué hacen en el versículo 22? Comienzan a hacer a pensar en voz alta, diciendo, ¿será que alguno de todos nuestros ídolos que hemos tenido podrá cuidarnos? ¿Será que alguno de todos esos dioses falsos podrá hacer que haya lluvia? ¿Será que esa sequía nos llegó por uno de esos falsos dioses? Ellos están pensando en voz alta. Y para vergüenza de ellos, frente a Dios, están exponiendo y diciendo somos unos ilusos, idólatras, creyendo en dioses falsos, pensando que ellos pueden hacer algo por nosotros. Ni nos pueden librar, ni pueden proveernos para nosotros. ¿Quién es el único que nos puede librar? Dios. ¿Quién es el único que puede hacer que haya lluvia, que haya sequía, que haya abundancia, que haya perdón? Dios. Y luego por eso terminan con una pregunta. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? Queridos hermanos, ese estilo de argumentación es interesante, porque ellos hacen preguntas y ellos mismos se responden en sus preguntas. ¿Alguna vez le ha pasado a usted así? Que usted se pregunta algo que usted sabe. Ellos dicen, ¿será que alguno de todos esos dioses falsos que adoramos nos puede librar? ¿Será que alguno de todos esos dioses en los cuales hemos malgastado nuestros años y nuestros hijos han sido enseñados en la idolatría puede hacer que haya lluvia? Y la tercera pregunta es, ¿no eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 20, ellos hablan de nuestra impiedad, es decir, nosotros somos pecadores. Al final del versículo 21 dicen, por el pacto que hiciste con nosotros. Y en el versículo 22 dice, ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? ¿Comprenden el hilo de la gramática en el texto? Nosotros somos pecadores. Pero a pesar de que somos pecadores, tú hiciste un pacto con nosotros. Por eso podemos acercarnos a ti con confianza. Por eso sabemos que estás entre nosotros. Y termina diciendo, tú eres nuestro Dios. Miren qué importante allí. Cómo se contrasta. Cómo Dios se refiere en la segunda parte al pueblo. Este pueblo, o esos, o ellos. Pero cómo le responde el pueblo arrepentido. Nuestro Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor, ten misericordia de nosotros. En ti esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Queridos hermanos, el pueblo de Israel termina en una nota muy alta en su argumentación. Comienzan pensando que la razón de orar era porque no hay cosechas y las crías están muriendo. Oremos. Oremos para que haya lluvia y para que hayan cosechas y los alimentos no se pongan tan costosos. Pero ¿cómo termina el capítulo? Ya no están orando ni por los crías, ni por los cultivos, ni por las tierras. Están de rodillas diciendo, Señor, somos pecadores, ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro Dios, en ti esperamos, no nos deseches. Todas las cosas son hechas por ti. ¿Lograron comprender, o por lo menos Jeremías logró comprender el hilo conductor del pasaje? ¿Logró comprender que el motivo por el cual debe orar no es por riquezas ni por bienestar, sino por su propio corazón frente a Dios? Jeremías lo entendió y termina diciendo, en ti esperamos, tú estás entre nosotros. Queridos hermanos, ustedes y yo somos pecadores. No hay ninguno que no tenga pecado. No hay uno que sea más pecador que otro. Todos somos pecadores. Pero hermanos queridos, sabiendo esa verdad, tenemos una verdad perfecta y absoluta venida del cielo. Dios desde la eternidad determinó salvarnos. El hecho de que Dios haya determinado salvarnos no elimina nuestra responsabilidad frente al pecado. Ustedes y yo, pese a ser beneficiarios del pacto, necesitamos arrepentirnos. Pese a tener la seguridad de la salvación, necesitamos arrepentirnos.
Y aún siendo arrepentidos por Dios, vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Pero en medio de todas esas verdades, todas juntas, Dios está entre nosotros y esperamos en Él. Amén. ¿Esperan ustedes en ese Dios? ¿Esperan en ese Dios que a pesar del castigo y la reprensión nos llama y produce en nosotros arrepentimiento? Querida iglesia, hay momentos en los que no hay que orar por trabajo, ni por salud, ni por dinero, ni por vacaciones. Hay momentos en los que hay que orar que Dios produzca en nosotros arrepentimiento. Hay momentos en los que hay que orar para que nuestro corazón se doblegue y nos humillemos ante Dios y seamos arrepentidos ante Él. Hay momentos en los que hay que decir, Señor, si me dejas sin trabajo está bien, sin salud está bien, pero por favor, produce en mí arrepentimiento verdadero para que pueda disfrutar de tu perdón y para poder decir, Jehová, nuestro Dios, está en medio de nosotros. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tú estás entre nosotros. Tú habitas, moras y permaneces en medio de tu pueblo. Tú vigilas en medio nuestro. Y no eres un forastero, no eres un transeúnte, no eres un extraño pasando ocasionalmente por el lado nuestro. Estás entre nosotros. Vives y moras en medio de tu pueblo. Conoces y percibes todo lo que pasamos. No necesitamos decirte que tengas cuidado y que conozcas lo que nos pasa. Tú lo sabes. Eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Moriste en la cruz para perdonar nuestros pecados. Enviaste a Jesucristo para darnos esperanza. Pese a todas nuestras maldades, Señor, eres nuestro Dios. Doblegamos nuestro rostro en esta mañana, Señor, pidiéndote misericordia. Te pedimos perdón, porque nosotros muchas veces oramos a ti solo para bien. Oramos pensando en beneficios y no oramos pidiendo que doblegue nuestro corazón y que lo humilles y que nuestro corazón se arrepienta frente a ti. Muchas de nuestras oraciones son listados interminables de pedidos, de cosas materiales. Ten misericordia de nosotros, porque contra ti hemos pecado. Nuestras iniquidades han subido ante ti y no tenemos esperanza, al menos que tú nos perdones, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, porque muchas veces nuestros hijos también vagan de un lado para otro. Señor, y a veces nosotros, en lugar de llamarles al arrepentimiento, en lugar de confrontar a nuestros hijos con tu palabra, contribuimos a que sigan vagando, contribuimos a que sigan de un lado para otro, buscando su bienestar, cuando no entendemos que el bienestar nuestro y el de nuestros hijos y el de nuestros padres es humillarnos delante de ti, que el bienestar nuestro no viene de las cosas materiales, que el bienestar tuyo, el bienestar nuestro viene de ti, en doblar nuestro corazón y decirte, Señor, perdónanos, lávanos de nuestra maldad, hemos pecado contra ti. En ti esperamos. Señor, pese a que tú estés airado con tu pueblo y nos disciplines con firmeza, podemos acercarnos a ti, a veces con vergüenza, con un poco de temor, ir ante ti y decirte, Señor, eres nuestro Padre, somos pecadores, límpianos, ten misericordia de nosotros, no nos deseches, por amor al pacto que tú hiciste en ti mismo y en el cual nos has hecho beneficiarios. Tú eres nuestro Dios, en ti esperamos. Señor, llévanos a nosotros como padres y a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, al arrepentimiento. No nos dejes mirar al mundo, que el mundo está lleno de vanidad y de engaño. El mundo está lleno de profetas engañosos y engañadores, lleno de propuestas, Señor, materiales, donde pensamos que el bienestar nuestro y la felicidad nuestra viene de las cosas, y no comprendemos que la felicidad nuestra es tener un Padre fiel que nos humilla y que produce arrepentimiento. Gracias te damos. Ayúdanos a estar firmes en ti, sabiendo y comprendiendo que estás en medio de nosotros, para perdonarnos, para cuidarnos y para mostrar tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.